Bueno, conversábamos al inicio acerca de lo que está pasando con las tasas de interés en Estados Unidos, con el fantasma de una posible recesión en ese país, si va a ser así o no, qué efectos podría tener en nuestro país. Vamos a conversar sobre este tema para entender un poco más con el ingeniero comercial, doctor en economía y por supuesto académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Casa de Estudios nuestra de la Universidad de Chile, Guillermo Larraín. Muy buenos días, profesor. Muchas gracias por Bueno, conversar con nosotros. un gusto, Juanita, como siempre. Buenos días, Claudio, también, y a todos los auditores en esta fría mañana. Está fría, pero no tan fría como otros días. Lo que parece que está complicado y que nos puede enfriar un poco es la economía, profesor. Sí, ¿Qué significa esto que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué efectos podría tener en nuestro país? a ver, lo que está pasando en Estados Unidos está pasando en realidad en todo el planeta, ¿no? Y es que ha habido una aceleración muy fuerte de la inflación en el último año. Acá en Chile lo estamos viendo también. Y por lo tanto, en el caso particular de Estados Unidos que usted pregunta, luego de haber tenido unas tasas de interés muy bajas para combatir, fíjense, la recesión del año 2008, ¿se acuerdan la gran Sí, crisis del 2008? Eso se cometió con tasas de interés muy bajas, una gran expansión monetaria, que fue seguida, bueno, y eso se mantuvo durante mucho tiempo. El Banco Central Europeo, por ejemplo, recién ahora sube tasa de interés después de 11 años. Entonces, las tasas se mantuvieron bajas por mucho tiempo. Eso de alguna forma acostumbró al funcionamiento de los mercados financieros, que las tasas de muy corto plazo eran muy bajitas. Pero el problema es que la pandemia obligó a hacer expansiones monetarias aún mayores que las que ya se habían implementado años anteriores. Y esas expansiones monetarias han generado una aceleración de la inflación que ha sido importante, y por lo tanto todos los bancos centrales grandes, en particular el norteamericano que usted pregunta, están en un proceso de elevación de tasas por primera vez en más de una década. Y el problema que eso tiene es que cuando las tasas de interés suben en Estados Unidos, los capitales van más intensamente hacia esos lugares y por lo tanto salen, entre otras partes, desde, por ejemplo, Chile. Y por lo tanto el tipo de cambio sube, que es justamente lo que ha pasado en el último tiempo y que es parte de lo que indujo a la intervención del Banco Central hace 10 días. Ujú. Profesor, buenos días también, los saludo, Buenos ¿cómo le días, va? Claudio. Estas bajas que hemos visto durante estos días o esta semana respecto del tipo de cambio, ¿se van a mantener o, por lo que entiendo de lo que usted dice, va a ser algo transitorio nomás? ¿No vamos a llegar nuevamente a niveles como los 850 pesos que teníamos hasta hace un tiempo? Es muy difícil, ¿eh? El mercado cambiario es un mercado que es donde se juntan muchas cosas. Se juntan, por un lado, razones, digamos, técnicas, de diferenciales de tasas de interés. Por ejemplo, si Estados Unidos sube sus tasas de interés, los activos denominados en dólares se hacen más atractivos y por lo tanto fluyen capitales hacia allá. Esa es una razón técnica, uno puede calcularla y toda la cuestión. Pero después hay algunas razones que son media, lo que Keynes llamó los espíritus animales. Y eso tiene que ver con el hecho de que los inversionistas no solo ven este diferencial de tasas, sino que ven también otras cosas. En particular ven el futuro, hacen apreciaciones sobre qué les va a pasar a ellos en el futuro con los dineros que administran. Pensemos que acá hay inversionistas que no son personas naturales, que son bancos, que son compañías de seguro, que son fondos de pensiones, fondos de inversión, que están administrándole dineros a terceras personas. Y por lo tanto ellos están siempre mirando un poco prospectivamente. Y el problema es que en la prospección hay, digamos, incertidumbres grandes. Por un lado, siguiendo en el ámbito norteamericano o de los países desarrollados en general, hay un problema serio derivado del tema de la guerra. ¿Qué va a significar esto que Rusia le haya cortado la provisión de gas a Europa? ¿Qué va a pasar con la inflación en esos casos? ¿Cómo va a funcionar una economía que de la noche a la mañana se queda sin un insumo tan importante como el gas? Es una incertidumbre grande. Está ese tipo de cosas, por un lado. Y en el lado doméstico, además de que eso nos va a afectar, porque nosotros no producimos gas, hay que comprarlo en el mundo y por lo tanto el precio del gas sube también.
pero nos afectan otras cosas y eso tiene que ver fundamentalmente con nuestro proceso constituyente, que es un proceso que está poniendo en discusión, aun cuando ya se saben algunos elementos, porque ya está el proyecto, pero está poniendo en discusión ciertas reglas del juego que también respecto a lo que ha sido pasado cambian, y en algunos casos esos cambios son fuente de incertidumbre también. Entonces, esas dos cosas hacen que sea muy difícil poder decir exactamente qué es lo que le va a pasar al dólar en los próximos meses. Honestamente, Claudio, me encantaría darte una respuesta súper clara y así precisa, pero no estoy en condiciones de hacerlo. Eh, Profesor, ¿qué pasa con y qué incidencia puede tener el precio del cobre? Nosotros sabemos que lo que ocurra en China es muy relevante para los vaivenes, ¿no es cierto?, del precio del cobre. En este contexto mundial económico, ¿hay posibilidades de que la economía china, por ejemplo, sufra o no sufra, porque se vería favorecida por una reactivación que favorezca, por ejemplo, el precio del cobre y que eso ayude a nuestra economía, o se ve remota esa posibilidad? Eso forma parte también un poco de las incertidumbres que se están justamente desarrollando en estos minutos. O sea, yo creo que uno de los problemas que tiene la situación económica actual es que muy rápidamente y muy acelerado por la crisis rusa, se está reconfigurando, por así decirlo, una cierta geopolítica mundial que había estado estable durante 30 años desde la caída del muro de Berlín. Y esa reconfiguración de la geopolítica mundial tiene que ver en parte con que los norteamericanos se dieron cuenta de que había habido una especie de robo industrial, de propiedad industrial masivo por parte de China, porque lo que hizo China respecto de su gran desarrollo industrial, que es indudable, está ahí, pero en buena parte tiene que ver con que hubo una transferencia no pagada, digamos, de ideas, de tecnologías desde los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, hacia China. Eso está poniéndose en duda hoy día. Están entrando geopolíticamente China mucho más segura de sí misma en su rol, está empezando a mirar con mucho mayor atención su posición estratégica, por ejemplo, respecto de Taiwán. Entonces, se está reconfigurando un poco esa cuestión. China es el único país grande que le ha dado un cierto apoyo a Rusia, y entonces como que se estaría reconfigurando un eje sino-ruso, o posiblemente, y otro eje occidental un poco más tradicional, y eso afecta la forma como va a fluir el comercio, afecta cómo las empresas que se habían deslocalizado hacia Asia de una forma muy así a tontas y a locas, hoy día están repensando eso y viendo que va a tener que haber un proceso de reasignación de inversiones por razones geopolíticas, mucho más estratégico que lo que tenían antes. Entonces, hay una reconfiguración total. Y además, dentro de China, se está empezando a dar una cosa que muchos ya lo advertíamos desde hace tiempo, que es que el crecimiento chino fue un crecimiento muy inducido por deuda generada desde el Estado, desde bancos estatales. Ya hay algunos bancos que han empezado a no pagar sus deudas en los últimos meses, en los últimos 2 o 3 meses. Entonces van a ser capaces, el Banco Central chino, que tiene muchos recursos, por suerte, va a ser capaz de contener una crisis financiera grande como la que uno diría que está en ciernes ahí. Si lo hacen, bien, pero si no lo hacen, efectivamente va a haber un problema grande, y eso va a afectar podría haber una crisis china, podría afectar el precio del cobre, porque China es el principal comprador de cobre, en particular para la construcción. Entonces, ahí nuevamente hay un espacio de incertidumbre bastante grande, y yo creo que es un elemento a mirar con mucha atención, efectivamente, ese desarrollo. Ujú. Estamos conversando con el ingeniero comercial, doctor en economía, académico de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra casa de estudios, el profesor Guillermo Larraín, de diversos temas de la economía mundial y nacional. Profesor, ¿qué tan cerca estamos de una recesión económica a nivel mundial? ¿Es algo inevitable? ¿Y cuánto podría durar también un fenómeno como ese? Yo me temo que es bastante probable, porque la inflación está llegando a niveles muy altos en Estados Unidos, en Europa se está acelerando mucho. Es una recesión que tiene un componente es muy compleja, porque
hay, digamos, dos tipos de fuentes de inflación. Una, la tradicional, que tiene que ver con que la demanda está disparada por alguna razón, ¿ah? Y eso hace que los precios suban. Esa es una fuente Sí. de inflación. En el caso chileno, por ejemplo, eso bueno, en todas partes del mundo hubo grandes expansiones monetarias, como decía hace un rato atrás, para combatir la pandemia. En el caso chileno hubo eso, pero además hubo los retiros de fondos de pensiones. Esas dos cosas están tironeando la demanda y por lo tanto presiones inflacionarias por el lado de la demanda. Pero lo complejo es que además hay presiones por el lado de la oferta, que tiene que ver con la guerra, las consecuencias de la guerra. El hecho de que los precios de los alimentos estén subiendo producto de la incapacidad o la imposibilidad de Ucrania de vender trigo como lo hacía, y de la propia Rusia, de vender trigo como lo hacían regularmente, el problema de la energía, en particular del gas, que afecta digamos, a todo el planeta, porque Europa es un comprador principal de gas a nivel mundial. Entonces, a mí me da la impresión que la primera inflación se corrige fácilmente con tasas de interés, pero la segunda no se corrige con tasas de interés, y porque es un shock de oferta, tiene que ver con el gas, tiene que ver con los alimentos, tiene que ver con esas cosas, con una guerra. Entonces, esa fuente de inflación esa fuente de inflación va a persistir. Y entonces el problema que tienen los bancos centrales es que esa fuente de inflación que va a persistir, hay que evitar que se transforme en expectativas de inflación. Es decir, hay que ayudar a que el funcionamiento de la economía, la fijación de contratos salariales, por ejemplo, la fijación de contratos, de distintos tipos de contratos de largo plazo, pero sobre todo los salariales son los más masivos, no contaminen su formación de precios con esas expectativas. Y por lo tanto ese es el dilema que tienen los bancos centrales: cómo ayudan a contener esa inflación de expectativas que se está viendo un poco en varias partes. En Chile también estamos viendo hoy día que cuando uno ve las expectativas de inflación que tienen agentes económicos en el mercado, están más allá del 3% que tradicionalmente han estado, digamos, cuando uno le pregunta cuál va a ser la inflación en 2 años más, el mercado habitualmente dice 3%, que es lo que el Banco Central tiene como meta. Eso hoy día ya no es 3%, es 4%. Entonces eso quiere decir que las expectativas se están desanclando, y eso genera un problema porque es un indicador de que podría estar en ciernes un círculo vicioso inflacionario que habría que tratar de... Entonces, a mí se me ocurre que es bastante difícil evitar una inflación, o perdón, una recesión, ojalá no muy grande, pero es difícil evitarla a nivel mundial el próximo año. Guillermo, pensando a propósito de estos factores que son internacionales, ¿no es cierto?, y que presionan a la inflación, en el caso de nuestro país, ¿hasta qué punto el Banco Central puede abordarlo solo con el alza de tasas? Porque hasta ahora las alzas de tasas de interés tienen que ver más bien con la cosa interna, ¿no es cierto? Con la cosa interna digo que como señalaba usted, a nivel internacional, en términos de la mayor cantidad de dinero que entró en circulación producto de la pandemia, pero estos factores internacionales pareciera que no dependen ni se solucionan por lo que dice con alza de tasas. ¿Qué otras medidas se pueden tomar entonces? Voy a decir una cosa lo menos popular que haya, pero honestamente creo que mi percepción es que este problema de oferta que yo les comentaba recién, yo espero que sea un problema transitorio, es decir, que ojalá pronto se logre una solución de la guerra. Si se soluciona el problema de la guerra, se va a encontrar una solución a otro precio probablemente, pero se va a encontrar una solución al abastecimiento de gas a Europa, y se va a encontrar una solución para poder, digamos, normalizar el suministro de alimentos, en particular de trigo, a los mercados mundiales. Entonces, yo tengo la impresión de que eso es un problema que es eminentemente transitorio, y no sé si va a durar 3 meses más o 6 meses más, es difícil saberlo sentado en Santiago de Chile. Eso es un tema de economía, digamos, de alta política internacional. Pero el punto es que es un elemento que es transitorio. Entonces, como es un elemento transitorio, creo que en parte lo que hace ese elemento transitorio es que nos empobrece a todos, y eso es un elemento, es una cosa que es muy poco popular decirla, pero implica una pérdida de poder adquisitivo para los chilenos, y por lo tanto hay que de alguna forma acomodarlo para que sea lo menos doloroso posible, pero ya ocurrió. El precio
precio del gas, como les decía, puede que se recomponga, pero no va a volver probablemente a los precios que teníamos hace un tiempo atrás. Entonces, ¿cómo se va a acomodar eso? Van a haber subsidios estatales, pero los subsidios hay que financiarlos, van a ser subsidios transitorios para que sea una cosa más digamos, más digerible para la población. Ahí se pueden discutir ese tipo de cosas, pero me parece que frente a ese tipo de cosas el Banco Central, efectivamente, como dices tú, Juanita, no hay nada que hacer nomás. Yo creo que hay que un poco tratar de, digamos, acomodar este shock de una forma lo menos dolorosa posible, pero va a pasar de todas formas. Ujú. Por el lado de la demanda, sin embargo, el alza de tasa es útil. Hoy día de los retiros de fondos de pensiones quedan, no he visto las cifras en los últimos 2 meses, pero la última vez que los vi hace un tiempo atrás, quedan por lo menos la mitad de los fondos de pensiones todavía depositados de los retiros que están depositados en cuentas corrientes, es decir, que la gente se los podría gastar mañana. Entonces, el alza de tasa les da un incentivo a esas personas para mantener esos recursos depositados, porque si los llegaran a gastar, pues fue muchísima plata, ahí podríamos acelerar aún más el problema inflacionario que Ujú. Profesor, juega un rol el alza de tasa. sí, De profesor, todas formas. nos quedan un par de minutos, pero bueno, es compleja la situación porque efectivamente, y llevándolo a un terreno más político también, el tema cuando se produce un empobrecimiento de la población, la solución que suele aparecer en el horizonte precisamente es la transferencia de recursos para las personas a través de bonos o subvenciones, llámese de otro tipo, pero por lo que hemos conversado hoy en día todavía está el riesgo de que eso finalmente redunde en presionar la demanda y por ende también la inflación. ¿Cómo en ese sentido armonizar esos dos fenómenos? El hecho de que se entregue ayuda a la población para efectivamente paliar esta situación, pero al mismo tiempo no seguir presionando la inflación al alza. Bueno, las ayudas focalizadas como la última que se hizo, que hubo un debate sobre el impacto inflacionario que podía tener, yo creo que tienen la gracia que solucionan un problema real, es decir, por ejemplo, el último bono que se entregó ayudó al segmento de mayor vulnerabilidad respecto de los incrementos de precios, sobre todo de combustible y de alimentos, a enfrentar esa situación. Y hay un impacto inflacionario porque es gasto, es demanda, pero como en el agregado no es un número tan grande, entonces uno puede aceptar ese impacto. Yo creo que vamos a tener que ir jugando un poco con esa tensión que tú señalas acertadamente en la pregunta, Claudio, que es que al resolver un problema, al hacer una transferencia, genera otro, que es que presiona un poquito la inflación. Entonces el punto es que uno tiene que tener instrumentos bien precisos que traten de generar la ayuda, el soporte a las personas que en realidad lo necesitan para minimizar el efecto inflacionario. Y eso yo creo que Chile está en condiciones de hacerlo porque tenemos un buen registro social de hogares donde se sabe más o menos bien quiénes son las personas que en realidad están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Hay formas de identificar mejor los tipos de productos que están siendo causas de problemas y por lo tanto creo que esa es una técnica que la que acaba de hacer el gobierno, que me parece que es sensata. Tiene este pequeño problema que genera un poquito de demanda, pero bueno, no se puede hacer milagro. Esto tiene costos siempre, y ese es uno, pero es manejable. Bueno, es de esperar que sea todo esto manejable. Se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos mucho. Guillermo Larraín, ingeniero comercial, doctor en economía, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra casa de estudio. Muchas gracias por haber conversado y habernos explicado y que nos haya quedado tan claro, ¿no es cierto?, qué es lo que nos está pasando aquí en nuestra economía. Ojalá que haya sido claro, Juanita. No, ha sido súper claro. Gran profesor, Guillermo. Le agradezco mucho la invitación a Juanita, Claudio y a todos los auditores que tengan un muy buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Juanita, son las 8 de la mañana en punto, tenemos que hacer una pausa acá en Radio Análisis, ya llega nuestro director Patricio López, pero nosotros ya nos reencontraremos mañana, así que un abrazo grande, que estén muy bien. Que estén todos muy bien, que tengan buena jornada.